Buenas noches a todos. Gracias, Mario, por compartir esta, esta parte de tu vida que fue un cambio rotundo. Y si me permitís, me gustaría comentarles a las personas que están conectadas cómo nos conocimos. Y resulta que por allá en el año 2017 yo tenía un cambio de vida muy fuerte, me había venido a vivir a Colombia y encontré el libro de Mario en un Starbucks. Entonces se me ocurrió ponerme a leerlo. Digo, qué cosa más interesante lo que podría estar diciendo esta persona. Y en realidad lo que buscaba era una ayuda para mi cambio de vida y terminé encontrando un montón de otras cosas relacionadas con lo que hago todos los días y en las empresas, que es cómo poder autoliderarte para liderar los equipos y las personas. Y una de las grandes preguntas que me hice en ese momento, mientras leía el libro que ahora les vamos a comentar, Mario les va a comentar, ¿sí? Es cómo llegar a ver que estas cosas que nos pasan, estos cambios rotundos a través de algún tipo de aviso, o en el caso de Mario ya les va a contar qué es una bendición, no es una amenaza, ¿sí? Y cómo podemos convertir eso en un propósito de vida. Entonces, Mario, adelante, cuéntanos un poco acerca de ese momento. Alejandro, pues gracias. No te conocía esa parte. Obviamente la vivimos los dos, pero me encanta oír lo que sucedió, lo que gratamente pasó eh, en ese Starbucks donde yo iba a trabajar. Transcurrían eh, el mayor tiempo de mi vida ahí trabajando, pues me gustaba estar con las personas, ver personas, y yo estaba trabajando en el libro, es decir, yo escribí buena parte del libro allí y un día alguien cogió el libro y me pidió el permiso y lo puso en la biblioteca y yo, bueno, un libro, uno nunca sabe dónde va a terminar y esta vez fue maravilloso, terminó en las manos de Alejandro, nos conocimos y allí pues empezó una amistad que yo eh, la nombro como invalorable porque pues Alejandro y yo somos muy diferentes en muchas cosas, pero también somos muy parecidos en otras tantas. Y me impactó mucho eh, un día que compartiendo, fue muy rápido todo lo que pasó entre nosotros. Yo eh, comencé una relación con mi novia, que hoy en día estoy casado, y Alejandro la conoció, yo le compartí que nos habíamos ennoviado, bueno, que estaba en este proceso, eh, y ver llorar a un hombre por una historia como la mía me causó demasiado impacto. Aprovecho para decírtelo y te doy las gracias porque realmente eh, no se da uno cuenta, pero pasan muchas cosas en la vida que a veces las dejamos pasar porque simplemente se vuelven relieve, pero no las percibimos y hay demasiadas cosas que están sucediendo. Entonces, pues eso fue maravilloso como esto que está pasando en este momento. Gracias Alejandro. Y pues sí, eran momentos difíciles. Yo en este momento tengo 53 años, pero a mis 23 años me encontraron unos tumores en el estómago que fueron diagnosticados como cáncer. No se conocían acá en este país, no los supieron diagnosticar bien en un principio, pero igual no había un tratamiento específico. Entonces fui sometido a una cantidad de tratamientos de prueba, eh, pero la prueba mientras tanto iba sucediendo, iba pasando.
y Dios me permitía vivir muchas, muchas cosas que realmente no han parado de suceder. Así es como hoy, 30 años después, pues increíblemente me sigue manteniendo Dios aquí, eh, trabajando, disfrutando la vida de otra manera. Mis condiciones físicas pues no son las mejores, pero tampoco las peores. Yo mantengo el cáncer todavía en estado metastásico, estado 4, pero increíblemente quedó como suspendido, congelado. Y mientras tanto, pues a mí me permite alimentarme, tener actividades muchas. El deporte sí, pues estoy muy limitado, yo ando con un bastón, pero disfruto hoy en día andar con mi bastón. Yo salgo con mi madre a caminar y caminamos con el bastón los dos y es rico. Entonces va uno viendo que pasan muchas cosas a las cuales uno les puede ir sacando gusto y terminan siendo un para qué increíble, Alejandro. Y pues eso lo compartí contigo en ese lugar. Gracias, Mario. Ahora, me gustaría que tú cuentes de dónde venías, porque muchas veces, muchas personas, no solo yo, intuimos que esa parte, esa forma de vida, esa forma de autoliderarse, nos genera una situación que es muy sospechosa, ¿sí? Que por ahí hasta puede terminar en una enfermedad en cualquiera de nosotros, ¿sí? Porque me parece que esto puede ser bueno para contrastar todo tu autoliderazgo posterior. Pero, ¿te parece, Mario, que Claro. nos contemos un poco eso? Claro, claro que sí. Yo venía de un trabajo intenso en la Bolsa de Valores de Colombia. Me gradué de administrador de empresas y pues desde que inicié mi carrera laboral me especialicé en temas de bolsa y pues de activos volátiles. Así que pues mi vida siempre era una incertidumbre permanente. Eh, pero también era muy afortunado porque pues en el trabajo me iba bien, Dios me permitía que me fuera bien, entonces eh, al encontrarme yo con la enfermedad, lo que yo hice fue refugiarme en la parte laboral y allí fue donde enfoqué todos mis esfuerzos, mis intenciones, mis intereses y sospecho que me convertí en un corredor de bolsa un poco aburridor, de esos que solo hablan de dinero, de logros, eh, pero mientras tanto una parte de mí se iba muriendo sin yo darme cuenta. No comprendía que estaba enfocado en donde no era. Y a esto me refiero que transcurrido el tiempo de toda esta enfermedad, de todo lo que sucedía, un día descubro que estoy perdiendo mi tiempo absolutamente. Ya estaba a punto de entrar a una cirugía muy complicada donde había un 10% de probabilidades de éxito. em, y yo me doy cuenta que no tenía nada entre mis manos, que posiblemente iba a pasar a otro nivel de existir, a otra forma de vivir. Eh, Valga la ocasión para decir que yo soy un hombre creyente, de fe, eh, eh, pero no percibía que realmente había desperdiciado mi vida y que no tenía absolutamente nada, nada que ofrecer entre mis manos al lugar a donde fuera. Eh, pues había perdido mi tiempo solamente en concentrarme en mí mismo. Me había vuelto demasiado egoísta, personalista, competitivo.
y yo creo que eh, a eso es a lo que nos ha traído el mundo hoy en día. Respondemos a muchas etiquetas, nos definen cosas que ni siquiera comprendemos y realmente eh, la mayoría estamos perdidos en ese rebusque eh, y en esa falsa identidad. Entonces, pues eh, entré yo a la cirugía y en medio de ella me doy cuenta que estoy realmente en problemas y que no he hecho nada en mi vida, absolutamente nada. Me doy cuenta y perdón de pronto si voy a ser un poco duro con mis palabras en este momento acá, pero me doy cuenta que no he servido para nada. Servir, hablando de una vida de servicio, de darse a los demás, eh, nada, no tenía nada, absolutamente nada, solamente concentrado en mí mismo. Y pues allí fue que vino eh, esa apertura dentro de mi corazón, pienso yo, eh, para pedir una oportunidad, para pedirle a Dios que por favor me permita estar unos días más, así sean horas, pero las necesitaba aprovechar para realmente tener algo que ofrecer. Y fue allí donde cambió todo, porque yo rogué en medio de esta situación tan complicada, yo rogué para que me dieran una oportunidad y efectivamente me fue dada, pero nunca me imaginé, Alejandro, que lo que estaba pidiendo era tan inmensamente grande, con tantas posibilidades de vida, la vida es inagotable. Todo es una fuente de vida. Así que, pues eso fue lo que pasó allí y parte de esa experiencia fue conocerte a ti, em, abrirme hasta ese momento de mi vida. eh, yo no había hecho nada y yo me imaginaba cuando pedía esto en la mitad de esta cirugía que terminó siendo un logro increíble. A mí me tocó vivirla totalmente despierto porque los médicos no podían dormirme y me tocó ver lo que pasaba conmigo en una pantalla que tenía yo a mi izquierda y me daba cuenta que las cosas iban muy mal. Y de repente, en medio de esta conversación que yo me invento en el fondo de mi corazón, em, eh, comienzan a pasar cosas increíbles, me dan esa oportunidad eh, y pues yo pedí la oportunidad de abrirme al amor, de dar un poco de amor y allí cambió todo, Alejandro, cambió todo. Esto fue realmente la gran eh, caja de Pandora que se abría ante mi vida. Qué bueno, Mario, eso que decís y coincide con lo que dice uno de nuestros líderes, Freddy Kaufman. Finalmente todo acto es un acto de amor que hacemos por las demás personas. ¿Y qué fue en ese momento que te diste cuenta que necesitamos tener actos de amor profundos, verdaderos, conscientes? ¿Qué fue lo que finalmente te hizo cambiar esa escala de valores antigua, digamos, por una, y empezar a ver cuál era tu, tu verdadera escala de valores sobre la cual querías vivir de ahora en adelante, desde ese momento en adelante? ¿Qué fue lo que te impactó tanto? ¿Qué fue lo que sentiste? ¿Con quién hablaste? ¿Hablaste con alguien? ¿Te nació? ¿Vino una energía? ¿Qué fue lo que pasó? Porque viste que hay personas que en esos momentos, algunos ven un túnel, otros una luz blanca, pero en ese momento, ¿qué te pasó a ti? Bueno, a mí me pasó que yo me sentí perdido, estaba muriendo y, y con el corazón totalmente abierto, cerré mis ojos, volteé mi mirada para otra parte, para la izquierda, em,
y ya no quería ver más lo que estaba sucediendo porque era demasiado cruel, era demasiado devastador, y ver además, oír a los médicos que no lograban llegar ni siquiera al primer punto, tenían que llegar a 3 puntos para focalizar unos sangrados que si no paraban, pues ya no había nada más que hacer. Eh, y, y esa conversación que yo me invento desde el fondo de mi corazón, fue el primer toque de amor. Ver cómo los médicos luchaban por mi vida cuando nadie lo había hecho de tal manera, fue otro golpe de amor y fueron pasando muchas cosas. Pero ya después de que sucede el gran pedido del amor, eh, yo comienzo a restablecerme. A mí me sacan de sala de cirugía el 23 de diciembre del año 2013 y me mandaron a habitación. El 24 de diciembre pasé la Navidad más feliz en mi casa. Vinieron unas personas a orar conmigo, a compartirme su amor, y yo comenzaba a entender que por qué las personas hacían esto. Pues a nadie le importa, tal vez le importaba eh, nada de los demás, era la forma como yo vivía. Entonces fue el amor el que comenzó a cambiar todo en mí, el amor que me daban las personas. A mí me invitaron a un retiro espiritual, Alejandro, y yo fui imaginando que me iba a escapar a la primera hora, y de repente comencé a oír una cantidad de cosas, a ver sufrimientos diferentes a los míos. Yo lloraba y lloraba, pero ya esta vez tal vez lloraba no de tristeza, sino de, de, ante la sorpresa de ver cómo la vida te podía cambiar en un momento, en un segundo. Em, y bueno, en este retiro fue donde percibí eh, la existencia de Dios por medio del amor de las personas. Creo que allí me uno a lo que dice eh, eh, tu Fred, Fred, que pues también lo conozco, y, y todo es un acto de amor, pero yo no lo comprendía, no lo sabía. Fueron actos de amor, uno tras otro, pasaron, pero seguidísimos, los que tocaron mi corazón y me abrieron a vivir una vida totalmente diferente. Como te digo, yo tal vez lo que pedía era tiempo para irme a jugar con unos niños en un orfanato, o leer algunos libros a unos ancianos. Yo no sabía cómo darme, pero era una necesidad de darme a las personas, tal vez para pagar un poquito del amor que me estaban dando. Y fue demasiado el amor que yo recibí, y ese amor cambió mi vida por completo. cuando cambia esa escala de valores, Mario, ¿cómo lográs mantenerte en un nivel de conciencia tal para tener un sentido en la vida, en esta vida que nos toca, esta forma de vida, este cuerpo, estas cosas que nos rodean? ¿Cómo lográs mantener la conciencia, la esperanza, el amor, ¿sí? Para ofrecer a las personas que finalmente nos mantiene vivo? Es eso lo que nos mantiene vivo, pero ¿cómo lográs vos tener eso continuamente en conciencia? Mira, Alejandro, yo creo que hay muchas cosas que yo tal vez todavía no tengo la respuesta, sino que simplemente fui una persona muy afortunada. Eh, las cosas se fueron dando, fueron pasando, sin yo ni siquiera darme cuenta, solamente vivía, y vivía cada día con un amor increíble, porque Dios me había dado a probar de ese amor.
Yo por primera vez había sentido lo que era el amor de verdad en la vida. Entonces, pues el libro fue un resultado también del amor. Yo por medio del libro pude compartir con muchísimas personas, muchas personas eh, que tuve que despedir, muchas murieron, han muerto, y solo espero haberles podido dejar un mensaje de amor antes de partir. Y creo que ahí está el secreto que si me pregunta la fórmula, pues creo que es solamente dar amor, darse con amor. Esa es la forma de mantenerse, es decir, no ser em, eh, desinteresado ante las miserias humanas, comenzar a ver en el prójimo eh, pues realmente una persona próxima a mí, como un hermano. Finalmente todos somos parte de lo mismo. Y yo recuerdo que, mira, hasta me sucedió que, eh, les, te voy a contar algo pues que pocas veces la he compartido, no la compartí en el libro, pero Gracias. un día de esos, en el Parque de la 93, yo salí a caminar en muy malas condiciones, pero de repente me encontré a una habitante de calle, una mujer, eh, eh, y estaba en muy malas condiciones. Y a mí lo único que me nació fue acercarme a ella. Estaba hecha eh, una tristeza. Recuerdo que su pelo estaba todo enredado, eh, se rascaba y se rascaba por todos lados, su cuerpo en muy malas condiciones. Y claro, se vuelven personas que la sociedad no las mira. Y yo de repente me fijé en ella, pude poner mis ojos en ella y abrir mi corazón. Fui, le compré algo de tomar, de comer, y esta mujer, mira, me levantó la cara por primera vez, me miró a los ojos y yo comprendí que allí estaba Dios, que estaba el amor de Dios. Entonces, es mantenerse solamente en darse, como dice Fred. Todo responde a un acto de amor, y mantenerse así, pues es trabajo de día a día. Yo trato de vivir así, y como tú dijiste, pues se convirtió en un propósito de vida. Mi vida cambió por completo. eh, yo ya no soy correcto, ahorita sigo trabajando eh, en, en- en la parte financiera. eh, eh, digamos, el tiempo que me sobra, pero, eh, pero hoy en día mi mayor energía está concentrada en el darme a las personas. Yo visito enfermos, acompaño personas que están en condiciones muy difíciles, y pues creo que eso, cuando uno pone misericordia, cuando uno tiene caridad, la fe comienza a crecer como espuma, y el amor florece. Es un mecanismo y un resultado de casi matemático. Tú te comienzas a abrir al amor, y el amor te devuelve todo, absolutamente todo, y te mantiene allí, ese mismo amor. Mario, hay algunos temas que hablamos en algunos momentos, justamente en el famoso, perdón por la publicidad, en el Starbucks, donde nos encontramos todos los días, pero eh, como nosotros somos católicos y tendemos a desviarnos hacia el catolicismo, con sus cosas buenas y malas como todos, el dar amor, ¿te parece que es un tema solamente de religión, solo un tema o es un tema humano, natural del ser humano, como en aquella famosa encuesta australiana, me parece, que le preguntaban a personas casi al final de su vida qué le hubiese gustado más dar o recibir? Y en los dos casos era lo mismo.
era dar más amor o recibir más amor. ¿Vos lo relacionás fuertemente con la religión o es un tema natural del ser humano por ser gregario, por necesitar? Hoy en día no podemos trabajar o hacer o lograr cosas que se lograban antes individualmente. Es como que quizás el individualismo casi ha terminado. En algún muy pocos casos se puede lograr, salvo un deporte individual o algo así, pero en las empresas necesitamos trabajar en equipo, pero no existe el amor, existen otras cosas. Entonces, ¿cómo lo ves vos, el amor? No, yo creo, Alejandro, que la religiosidad es como un soporte que uno tiene, una ayuda. Mm, Jesús vino acá a mostrarnos el camino y el camino era puro amor, solo amor, sin necesidad de ponerle ninguna etiqueta ni ningún nombre a eso. El amor es parte de nosotros mismos, nos hicieron con un corazón, con una sensibilidad. Lo que pasa es que se nos olvida abrirnos. Entonces, creo que el amor está como parte de todos, parte esencial. Lo que pasa es que la religiosidad nos ayuda tal vez a mantenernos allí, a concentrarnos y a encontrar el camino. Entonces, lo veo más bien por ese lado, Lega. Qué bueno, gracias. Ahora, una cosa que me ha llamado mucho la atención desde tu humildad es que cuando vas a las charlas en las parroquias o en las iglesias o con las personas que, que permiten que converses con ellas, nunca te tomás como ejemplo vos. Siempre, ¿cómo hacés para que la persona se empiece a tome algo de su liderazgo, de lo que tenga o lo que pueda en ese momento, para que encuentre una esperanza, encuentre una luz? Conozca que a lo mejor, aún con una enfermedad o con la situación emocional que viva o con la situación de vida más horrible, puede encontrar una esperanza. ¿Cómo haces para no convencerla? No es la palabra exacta, pero sí ayudarla a que piense en eso bueno que tiene el ser humano para que llegue a ese amor y a partir de ahí se desencadene un círculo virtuoso? ¿Cómo lo lográs? ¿Cómo ayudás a ese liderazgo? No, pues mira que una vez oí em, a un sacerdote que decía que, eh, ya no recuerdo bien, pero más o menos que la palabra eh, enseña, pero eh, el ejemplo convence. Eh, y yo no tengo ni idea, no sabría cómo responderte. Yo lo único que hago es contar lo que me ha pasado a mí. Una vez abrí mi corazón y lo que sigue pasando. Yo solamente cuento. Tal vez las personas perciban algo de esa vida mía, cómo cambió, pero realmente no tengo un método o algo, simplemente yo vivo y, y trato de vivir con ese amor eh, y, y me imagino que allí es donde las personas posiblemente puedan percibir algo. Yo creo que, eh, y tú que dentro de nuestras conversaciones tuve la sorpresa de conocer algo maravilloso de ti, que tienes una familiar santa, ¿no? Lejana, eh, pero tal vez eso es lo que hacen los santos, vivir la vida con amor y eso cambia y eso produce milagros de vida, cambia absolutamente el ejemplo, cambia a las personas. Ok, la virtud del ejemplo. ¿Sentís que la energía con la cual vos conversás con las personas las influye o no digo induce, pero
las pone en un plano como que dicen, ok, puedo al menos probar, no es lo mejor, pero Totalmente, por lo menos decidir hacer algo mejor de lo totalmente, que están haciendo. totalmente. Alejandro, eh, eh, cuando uno se abre una conversación con alguien, eh, está compenetrándose de una manera que tal vez nunca se imagina. Abrirse a otra persona puede traer un flujo de energía, de vida, de, bueno, tantas cosas buenas o malas. Y, y creo que eso es lo que sucede, que eh, mira que yo me abro y las personas a mí me dan más de lo que yo les doy. Yo percibo que eh, cuando estoy con el sufrimiento de una persona que está muriendo y nos ponemos a hablar y percibimos tantas cosas al tiempo, es un regalo de la vida, es un regalo inmenso y me llena de vida profundamente a mí. Y yo espero simplemente que eso también esté sucediendo en la otra vía de mí hacia ellos. Y creo que así pasa. Alejandro, así pasa. Estoy convencidísimo que eh, las personas somos una fuente de amor inagotable, inagotable, si lo queremos hacer, si lo aceptamos, si nos abrimos a eso. Y a eso vinimos. Lo que pasa es que no nos preparan como la publicidad un poco que hablaba al inicio de, de este conversatorio, no nos preparan para florecer, sino para sobrevivir. Venimos a dar una lucha como no es, porque creemos que todo el mundo nos está quitando el puesto o nos va a hacer el codo para hacernos a un lado, eh, pero es todo lo contrario, estamos aquí juntos e iguales para algo, para aprender y florecer al tiempo, creo yo. Cuando te pidieron cree, cuando te pidieron que creyeras, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con esos momentos de miedo, con esos momentos de incertidumbre, cambiar totalmente la dieta, encerrarte en tu casa todos los días sin salir para encontrar el camino que necesitamos de autoliderazgo que muchas veces coincide con valores, pero tus valores estaban cambiando? Entonces, cuando te piden cree en este camino, ¿cómo te das cuenta que realmente ese es el camino? ¿Qué sentís ahí? ¿Qué pasa contigo? Bueno, lo que pasa es que pasaron varias circunstancias al mismo tiempo. A mí me pidieron que creyera y yo creí. Eh, ¿Cómo lo hice? Pues dentro de todas las cosas maravillosas que pasaron, eh, fue una mujer que me encuentro en una iglesia y esta mujer, sin yo conocerla, me da una nota y me dice, tan solo cree, confía, eh, y me manda un mensaje de la Virgen María y me pide que haga una consagración y yo hasta ese momento no comprendo nada de qué es eso. Finalmente yo termino consagrándome y esto es viviendo como una vida de retiro espiritual durante 33 días, en los cuales me la pasaba en un lugar sagrado, yendo a la iglesia, en misa diaria, en el Santísimo y allí pidiendo con una guía de lectura, pidiendo una cantidad de cosas que yo jamás imaginé. 33 días pidiendo por cosas básicas que jamás valoraba, como por ejemplo no mentir. A mí me tocó cambiar muchas cosas de mi vida para poder comprender que el amor sí era lo que hacía realmente el cambio en la vida. Pero al tiempo, imagínate que también pasaba que me tocaba retirarme de mi trabajo, comenzar a vivir pues como un pensionado, retiro total, salirme de la oficina donde yo disfrutaba realmente. Yo era una persona totalmente corporativa y lo disfrutaba y lo que hacía lo disfrutaba. Y me tocó retirarme
a comenzar a hacer una dieta que jamás hubiera imaginado, porque yo era totalmente carnívoro, me encantaba comer y darme gusto con la comida y de repente me pusieron casi que alimentarme de solo agua y verduras. Entonces era un sacrificio grandísimo que estaba comenzando a hacer y yo ni siquiera percibía que era el sacrificio más maravilloso que podía darme Dios, el regalo más grande, porque por medio de eso yo comenzaba a valorar realmente lo que era importante en la vida, como tomarse una copa de vino cuando realmente hay un motivo para hacerlo, o como disfrutar una cena con tus padres, tus hermanos, con la familia, con tu esposa, con las personas que te acompañan, con un amigo. Eh, todo esto yo comenzaba a vivirlo sin darme cuenta porque estaba limitadísimo, yo no podía hacer absolutamente nada. Estaba como muriendo en vida, pero a la vez renaciendo y eso me hace recordar, creo, las palabras de Jesús que hay que volver a nacer, hay que nacer de nuevo a la vida. Entonces, la persona con la que está hablando le dice, ¿pero qué? ¿Tengo que entrar de nuevo al vientre de mi madre y volver a nacer? Y le dicen, no, no, es volver a nacer de nuevo, volver a ser como un niño pequeño. Y creo que eso fue lo que pasó en mi vida, en mi caso. A mí me llevaron a volver a reiniciar todo, a hacer un setup de absolutamente todo lo que estaba sucediendo conmigo y lo que nunca imaginaba. Porque como te digo, yo desperdiciaba mi vida absolutamente en todo. Yo llegué a valorar a las personas, Alejandro, por el vehículo que manejaban, por la corbata que usaban, porque eso era yo. Yo siempre tenía unas corbatas, en lo que más me gustaba gastar era en corbatas sin zapatos y gastaba mucha energía en eso. Entonces, la persona que tuviera una corbata como la mía, pues ya tenía unos valores eh, que para mí eran importantes en ese momento, pero no me daba cuenta lo que había detrás de esa persona, lo que había dentro de esa persona. Y creo que en eso se nos va la vida. Entonces fui muy afortunado, fui muy, muy afortunado, porque sí, me tocó hacer muchos cambios, muchos sacrificios, pero fueron los que finalmente me llevaron a poder vivir y entender la vida diferente. Eh, Me tocó dejar de alimentarme como me alimentaba, casi todo fue cambiado en mi vida y dejar de aquí hay una cosa muy importante sin querer hablar de religiosidad, porque yo no estoy hablando de religiosidad, quisiera que me entiendan eso, sino de algo más allá, que es el amor, que todos lo tenemos, los de todas las religiones del mundo, de todas las razas, eh, y es a vivir realmente ese amor diferente que podemos tener todos, pero que no lo valoramos ni lo ponemos eh, 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 a, a punto en la vida. Lo dejamos pasar. Y no quiero sonar tan repetitivo hablando del amor, pero es que allí estaba el secreto, ese fue el secreto, lo que cambió todo. Me tocó dejar de pecar, de hacer muchas cosas que iban en contra de mí mismo, que me hacían daño a mí mismo. Como bueno, pecar, mentir. Imagínate que a mí me pidieron que al tiempo que creyera, que dejara de decir mentiras. Y hasta eso cambió demasiado mi vida, Alejandro, porque no tenemos por qué decir mentiras. Si dices una mentira, estás ocultando algo. ¿Y a quién se lo ocultas? Y si ocultas algo es porque tal vez no estás viviendo la vida de la mejor manera. Y yo no Mm. comprendía nada de eso. Entonces me tocó hacer muchos cambios, pero fueron cambios afortunadísimos que me llevaron a poder involucrarme
con las personas y con ese Dios que todos tenemos en el interior. Entre todo esto es como lo noto como una demostración de que se puede vivir a conciencia, tener una vida profundamente a conciencia, en línea con tus valores, digamos como que se vive con una energía distinta, ¿sí? Si tenés tu valor trivial, entre comillas, de no mentir, y no mentís, te sentís mucho mejor. Coincidimos en eso muchas veces, pero bueno, aclaremos que esto es un ejemplo un poco light, porque hay ejemplos más profundos que por ahí no dan para este momento, pero cada uno sabe en su profundidad a qué nos referimos. Ahora, Mario, en el setup, cuando haces el setup, cuando estás ahí, ¿quiénes son las personas las que están más cerca tuyo? Y cuando pensás, y porque por los procesos que lleva la enfermedad, farmacológicos, fisiológicos, no vas a poder tener hijos. ¿Eh? Sí. ¿Cómo liderás esa situación? Porque si bien hay personas que no quieren tener hijos, pero hay otras que sí quieren, y vos querías tener una familia normal para aquella normalidad. Pero bueno, ahora, después de ese etapa, ¿qué pasa con todo eso? ¿Quiénes son los que están cerca? Lo que siento que me preguntas un poco es, ¿a dónde concentro mi amor? Tal Claro, vez. porque ahora, cuando te dan la noticia, no vas a poder tener hijos. Bueno, ese amor que vos tenías reservado, entre comillas, si se pudiese reservar, o que de alguna forma a lo mejor no era la mejor para la vida que vivías, ¿sí? Sí. Ahora, ¿qué haces con ese amor? ¿Dónde lo reubicas y cómo impactan el no tener hijos en ti? ¿Sí? Y en ese proceso de setup también, ¿cómo están las, las personas? ¿Quiénes son las que están ahí con vos? ¿Me explico? Sí, claro, claro. Bueno, pues indudablemente mi madre fue mi soporte impresionante. Em, Entre otras cosas, a ella le debo la fe y el acercamiento a la Virgen María. Por medio de ella yo puedo reconocer ese camino. Ella me invita a orar, a rezar un rosario todos los días. Yo acepto esa invitación. Eh, Así que pues ella ha sido parte fundamental y no ha dejado de serlo. A mí me toca terminar una relación que tengo en ese momento, así que yo termino por tratar de vivir a conciencia con una vida frentera y abierta al a la vida, pues me toca ser sincero. Una persona enferma, pues tal vez la última decisión que toma es quedarse solo. Eh, a mí me tocó, como parte de este proceso, yo dije, no puedo seguir sosteniendo una relación sin compromiso donde yo no estoy dando nada. No puedo someter a alguien a no ser feliz solamente por capricho mío. Así es que la libero. Eh, Esta persona, ojalá me estuviera escuchando, hoy en día tiene la vida más maravillosa, pudo tener su familia, encontró un camino espléndido y yo se lo estaba cerrando. Así es que todas las cosas suceden por algo. Yo dejo esta relación, eh, sin embargo, Dios me tenía preparada otra relación, otra persona en el camino, y con esto tal vez trato de transmitir que siempre las cosas suceden por algo, Alejandro. Eh, lo que pasa es que pensamos que si no es como queremos cada uno, entonces no es tan bien, pero muchas veces que se te nieguen las cosas es el mejor camino y no lo vas a percibir porque eres terco y eres malcriado y tú quieres eso como un niño chiquito quiere una paleta. Y no es así. Dios sabe lo que te da y lo que no te da y lo que te quita. También te quita para poderte pulir, para poder florecer.
Entonces, son muchas las personas que comienzan a intervenir en medio de mi vida, a las cuales les agradezco, médicos, personas que comencé a conocer de la nada, de solo compartir, de abrirme a un blog que comencé a escribir, a contar lo que me estaba sucediendo, y allí en medio de un blog encuentro el amor eh, abiertamente como nunca lo imaginé, pero así dispuesto como en un florero para que yo lo cogiera y lo hiciera parte de mi vida. Conocí muchas personas que me han dado mucho, como por ejemplo tú, y eso es la vida. Creo que eso es la vida. Muchas veces renegamos porque tenemos un jefe que no nos cae bien y puede ser tu mejor maestro. Las cosas suceden por algo. En mi vida sucedieron, me quitaron, me pusieron, me cambiaron, pero nunca voy a dejar de preferir lo que me han dado ahora y que nunca tuve. Eh, Porque pude percibir lo que era el amor, Alejandro, y eso es demasiado grande para mí. Entonces, pues han sido muchas, muchas personas. Me volví amiguísimo de muchos sacerdotes, participé en retiros de jóvenes, de muchachos entre 17 y 23 años, y tú no sabes las amistades que resultaron de allí. Tengo un ahijado que es una maravilla de persona con la cual florezco cada vez que nos encontramos y hablamos. Entonces, la vida es un florero lleno de flores para que uno las tome. Muchas veces notamos gente que solo con el prejuicio que tiene acerca de la enfermedad, ya es algo como muy, muy negativo, ¿sí? Como algo que no es posible un ser humano eh, trabajar, administrar la situación. Sin embargo, vos sos el ejemplo viviente después de 30 años. ¿Qué le dirías a esas personas con ese prejuicio tan grande? ¿Cómo, cuando hablan con vos, cómo te das cuenta que tienen ese prejuicio? ¿Cómo conversas con ellos? No, 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 no es ninguna eh, forma especial, Alejandro. Yo creo que eh, ya uno comienza a hacer, o como que uno se va descubriendo a la vida y ya eh, uno se vuelve parte de algo más, que ya no depende de ti. Tal vez, eh, Pablo, no soy yo quien vive, es Dios quien vive en mí. Y cuando eso sucede, pues las cosas son totalmente diferentes. Eh, Porque las personas sí perciben, sí perciben el amor. Otra cosa es que se hagan los locos, pero Mm, son sensibles al amor. mm, Eh, entonces, creo que sí, la vida cambia, la vida de las personas cambia cuando les das un poquito de ese amor. Y yo simplemente trato de mantenerme en eso, Alejandro. mm. ¿Cómo no voy a hacerlo si me dieron el mayor regalo de mi vida? Yo estaba solamente pidiendo unas horas para amar y para vivir, y miren lo que va, ya han pasado más de 15 años, un libro con 15.000 copias rodando por allí que uno no sabe quién las lee, charlas y charlas con tantas personas que no sabes cómo me han cambiado la vida. Ha sido un regalo increíble, y cómo la vida se va transformando poco a poco. Y al tiempo, Alejandro, tú que me conoces, pues ya de hace unos años, pues mi cuerpo sí, sigo deteriorándome posiblemente, pero increíblemente sigo manteniendo
unas condiciones de vida, yo me puedo alimentar todavía, camino por mis propios medios, me sostengo. De pronto va a llegar el día que no lo pueda hacer, entonces por el momento, así me cueste caminar, lo voy a disfrutar, ¿ves? Es un regalo que Dios me da y me lo da a través de todas las personas que conozco. Ese regalo de poder administrarte un solo, Perdón. ¿sí? Sí. ¿Cómo es, cómo lo ves vos ante un desenlace que todos vamos a tener en nuestra vida? ¿Cómo lo ves ante nuestro último aliento? ¿Qué es lo que, después de tantos años de administrar esta situación, qué es lo que ves vos para ese momento? Uy, Alejandro, es lo que más añoro y valoro. Eh, Tengo que confesarte que le he pedido a Dios en mis oraciones que si quiere que me lleve ya, porque pues ya sentí lo que era el amor, sentí lo que era vivir diferente y, y sería el mayor regalo de mi vida poder disfrutar eso al lado de Dios. Gracias, Mario, por eso, pero todavía no nos lleva, así que No, nos deja acá y vamos a seguir haciendo cosas, pero pero mira cómo la vida se transforma, Alejandro. Yo luché y luché por mantenerme vivo y ahora ya no es así, ya es diferente. Es decir, si me voy, es perfecto, es maravilloso. Y yo sé que lo tengo acá encima, todos los días me mira a los ojos, eh, pero así es la vida de todos es así. Y eso es una bendición, es una felicidad poder sentir y disfrutar eso, que es la vida. en una parte del libro hablas del milagro de la vida, justamente. ¿Cómo lo interpretás hoy después de todas estas cosas que han pasado en estos 30 años? ¿Cómo lo interpretás? Pues que la vida es una fuente inagotable, inagotable de, de felicidad, de paz. Depende de cómo lo quieras vivir, pero está en ti, en tus manos, el que tu vida sea una vida exitosa y de qué manera, no solo a nivel empresarial, a nivel corporativo, sino también a nivel personal, de cómo te la llevas con las personas, de, de mira cuántas personas te pueden saludar en un día y la forma como lo hacen y eso llena realmente el corazón. Eh, la vida es eh, el secreto eh, mejor escondido eh, del amor. Es la fuente inagotable del amor. Allí está todo, todo escondido. Y lo mejor es que yo no me estoy inventando nada, esto no es nada nuevo. Esto ya nos lo dijeron Mm. y nos lo permitieron vivir. Claro, sin embargo, hay pocos líderes que den un volantazo de 180. Algunos dan un volantazo de 360 y creen que han cambiado, y otros giran 180 y se fijan mucho en que la vida corporativa o ese tipo de vida quizás no es tan vida. Lo real, la vida real, quizás es lo que vos nos contás y todo eso. Bueno, hay mucho más, pero la veo ahí a Paola que ya ingresó y por ahí tiene algunas preguntas de las personas que nos acompañaron que me parece interesante que vos las puedas comentar, Mario. Claro que sí, será un placer. Gracias por todo, gracias A por... ti, a ti Alejandro, muchas gracias por todo siempre.